Buen día, alumnos de Química, Instituto Arias Valparda, alumnos de Deporte. Mi nombre es Ana Laura Souto, soy profe de Química y junto con las demás colegas venimos haciendo esta serie de videos para acompañarlos y apoyarlos en esta educación un poco remota que estamos teniendo en este periodo. Y bueno, vamos a continuar trabajando con el tema agua. En el video anterior ustedes aprendieron un poco la representación de la molécula de agua, el enlace covalente polar que se da entre el átomo de oxígeno y de hidrógeno. Ese enlace covalente es polar debido a esos polos que se dan en la molécula, donde la polaridad es negativa cercana al oxígeno, debido a que más electrones, porque el oxígeno es más electronegativo, atrae más electrones hacia sí. Los electrones son especies de carga negativa, entonces la polaridad negativa está rodeando al oxígeno y la polaridad positiva, la densidad de carga positiva, rodeando los átomos de hidrógeno. Eso lo hace una molécula polar y lo que nos compete seguir en este video es primero mostrarles un simulador de moléculas. Aquí tenemos la representación de la molécula de agua, para que vean que esto no es en plano, sino que es tridimensional, que en color rojo universalmente se representa los átomos de oxígeno y en blanco los átomos de hidrógeno. Podemos ver el enlace, el ángulo de enlace que se da en la molécula de agua, es una molécula angular, muy lineal, y ven, sea del plano que lo mire, se respeta ese ángulo de 104,5 grados. Y hablando de la polaridad del agua, eso es por los electrones que están más concentrados sobre el oxígeno. Aquí tenemos los pares de electrones, voy a mostrarles, que no están enlazados, pero que están cercanos al oxígeno. Y a su vez, en ese enlace covalente entre el oxígeno y el oxígeno tiene la capacidad de llevar hacia él los electrones. Por eso esa zona de densidad de carga negativa y sobre el hidrógeno es positiva, la que lo hace que se forme un polo, que es una molécula polar. Entonces iba a mostrarles ahora qué pasa, algo que estaban viendo también en el video anterior, cuando interactúa una molécula de agua con otra y con otra. Ahí se da una interacción muy importante entre una molécula de agua y otra, llamados los puentes de hidrógeno. Esos puentes de hidrógeno son dipolo-dipolo, o sea, es el polo de una molécula con el otro, y tiene que ver con que se orienta la zona de densidad de carga negativa, el oxígeno, densidad de carga negativa, el polo negativo, con la densidad de carga positiva de la otra, el hidrógeno. Entonces, los puentes de hidrógeno son puentes muy especiales, interacciones entre moléculas muy especiales que en el agua se dan, en otras moléculas también, pero entre otras moléculas también, pero en el agua le adquiere propiedades importantes, como por ejemplo que el agua en estado sólido flote en el agua líquida. Los puentes de hidrógeno son los responsables, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, entre una molécula de agua y otra hay interacción por puentes de hidrógeno. ¿Cómo se da? Siempre es así. El hidrógeno de una molécula de agua, con su polaridad, su densidad de carga positiva, se siente atraído por la polaridad negativa de la molécula vecina de agua, y así sucesivamente. Entonces hay interacciones por puente de hidrógeno entre todas las moléculas de agua. Esta es la representación, y aquí les voy a mostrar. Si yo tuviera una muestra de agua en un vaso de agua, así sería la dimensión fenomenológica, como yo lo puedo ver. Pero a la hora de representar, la química utiliza modelos. Entonces aquí tenemos como si un conjunto de moléculas de agua. Podemos ver aquí la orientación por puentes de hidrógeno, ¿ven? El oxígeno de una molécula se orienta hacia el hidrógeno de la otra de molécula vecina. Y aquí el agua está en estado líquido. Si yo hiciéramos esto de congelarla, o sea, quitarle calor, bajar su temperatura, empezamos a observar que esa orientación de las moléculas cambia. Y cuando el agua líquida se transforma en agua sólida, adquiere esta orientación. Y a diferencia de esta, miren la organización del espacio. En este mismo espacio podemos ver que entran muchas más moléculas de agua que en este.
la orientación es distinta, hay espacios vacíos, y todo esto es responsable de las fuentes de hidrógeno que se dan, pero en el estado sólido esa interacción es mayor y esa orientación en el espacio cambia la estructura y le da esta orientación a las moléculas de agua. Aquí les quería mostrar con un simulador la idea de que si yo sacara, por ejemplo, un día como hoy agua de la canilla, podría estar a esta temperatura, ¿no? 15 grados. Aquí vemos las moléculas, una muestra de moléculas de agua en estado líquido, a 15 grados Celsius. Lo que vamos a hacer es disminuir su temperatura y quiero que vayan observando cómo va cambiando el espacio que hay entre moléculas, producto de esa interacción por fuentes de hidrógeno. Pueden ver el termómetro como la temperatura baja, y van a empezar a ver cómo aumentan los espacios entre esas moléculas productos de esa orientación y esa forma que se da en el espacio por las fuentes de hidrógeno. Esto lo que nos lleva es que si yo tomara como este espacio y este fueran el mismo volumen, y lo que tengo es más moléculas de agua en estado líquido en un determinado volumen, y en el estado sólido menos moléculas de agua. Entonces, lo que pasa cuando el agua pasa de estado líquido a sólido es que esta orientación en el espacio hace que las moléculas ocupen un mayor volumen. Entonces, ese mayor volumen se traduce en una menor densidad. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, densidad se puede calcular como masa dividido volumen. Si yo hago una idea de un número finito de moléculas, esta moléculas de agua, y ahora pasan al estado sólido, cuando pasan al estado sólido, es mismas moléculas de agua, o sea, la misma masa de agua, pero dividido un volumen mayor, porque ocupa un volumen mayor. Así que misma cantidad de masa, comparando líquido con sólido, pero ahora en el sólido su volumen es mayor, esa densidad me va a dar menor. Por eso la densidad en el sólido, en el agua sólida, es menor. En general, en las sustancias esto no ocurre que no sea agua. La sustancia en estado sólida es más densa que la líquida y por eso no flota el plomo sólido en el plomo líquido. Pero en el agua, por las interacciones de puentes de hidrógeno, esto sí ocurre, y eso hace que el hielo flote en agua, porque su densidad es menor. Esto explica el por qué hoy hay vida en nuestro planeta como la conocemos, porque si esto no ocurriera, no podría ser la vida como la conocemos. Si ustedes miran este video, aquí muestra cómo este pescador puede pescar en este lugar. Oh, it is? Okay. A little bigger, isn't it? Yes. There you go. Thanks, Rob. ¿Qué nos muestra esto? Que el agua se congela de arriba hacia abajo, y eso permite la vida abajo del mar, y protege esta función de que el sólido sea menos denso, el agua sólida sea menos densa, protege de las temperaturas ambientales que hay por encima. Entonces se logra mantener una temperatura de 0 grados por debajo de la capa de hielo, cuando de repente en el ambiente hay menos 50, menos 60 grados Celsius. Entonces la vida marina se puede desarrollar aquí y se puede concebir de esta forma gracias a que el sólido, agua sólida, es menos densa que el agua líquida. Si esto fuera al revés, se congelaría de abajo hacia arriba y esto nos permitiría la vida como la conocemos, ¿verdad? Bueno, espero que les haya servido y bueno, continuaremos trabajando con el tema agua. Les dejo un saludo y que estén bien. Hasta luego.